¿Qué tal? Bienvenidos a esta segunda parte de desarrollando una aplicación web. En esta ocasión vamos a comenzar ya con la implementación de la funcionalidad que tiene que ver con todo el mantenimiento de datos de categoría. Vale decir, iremos implementando desde la parte del repository hasta el servicio, hasta la parte del controlador y la puesta en prueba de lo que es la creación, el listado de compaginación, la parte de la actualización, las búsquedas e eliminación de categorías. Así que sin mayores preámbulos, vamos a pasar a nuestro entorno de desarrollo para comenzar con esto. Entonces, ya habiendo creado la rama donde voy a hacer este trabajo, recuerda que habíamos creado la rama Feature Group Category. Ahora vamos a iniciar todo lo que te había comentado. Comenzamos con la parte del Category Repository. Recuerda que el Category Repository es una interfaz cuyo propósito va a ser que va a tener toda la lógica de acceso a base de datos para poder ejecutar las queries. En este caso, recuerda que todo lo que tú creas en repository son netamente interfaces donde van a estar dichas queries o consultas que vamos a realizar. En esta ocasión, esta interfaz tiene la siguiente implementación que ahorita vamos a trabajar. Esto lo voy a borrar porque recuerda que esto de acá se había puesto momentáneamente en la parte de la rama principal. Así que ahora, cuando tú generas una interfaz y quieres heredar toda esa funcionalidad de tener un CRUD hacia una entidad, simplemente lo que hacemos es hacer un extend de la interfaz JPA repository. Cabe destacar que estas interfaces forman parte de la capa de abstracción de Spring Data JPA. JPA Repository no es la única interfaz, sino que existe, por ejemplo, el CRUD Repository, el Paging and Sorting Repository y otras más. Pero como en este caso estamos trabajando con un submódulo de Spring Data, que es Spring Data JPA, ese es el motivo por el cual vamos a utilizar esta interfaz de acá. Esta interfaz JPA Repository lo que te pide es lo siguiente, lo que te pide especificar es lo siguiente. Te pide indicar cuál es la entidad sobre la cual vamos a ejecutar estas operaciones de persistencia. En este caso va a ser category. Y después te pide indicar cuál es el identificador, básicamente en este caso, que es cuál es el tipo de dato que tiene el identificador de esta entidad. Si nos dirigimos, por ejemplo, a la parte de los entity, vamos a observar que los identificadores son de este tipo, integer. Entonces, eso es lo que tenemos que colocar después de haber indicado la entidad, integer. Ese es el identificador. Y con eso basta para poder acceder o en todo caso heredar todas las funciones de persistencia. Solamente para darte una muestra, vamos a presionar control y nos vamos a dirigir a la parte del JP repository y podemos acá observar cuáles son esos métodos que ya la capa de extracción que es Spring Data JPA nos brinda. Tenemos métodos para guardar, eliminar, obtener información por ID y listados. Asimismo, si observas esta interfaz JPA Repository extiende otras interfaces un poco más genéricas, como estas de acá, list CRUD Repository, y tiene más cosas. Y si vamos hasta el CRUD Repository, vamos a encontrar estos métodos. Observa que todos los métodos son totalmente genéricos. ¿Por qué? Porque estos métodos netamente trabajan con objetos. Entonces, habiendo mostrado esta información, hasta ahí ya podemos tener, digamos, operaciones que tienen que ver con el CRUD. Vamos a la siguiente parte, que es, una vez implementado el repository, tenemos que indicar la parte del service. Y recuerda que la parte del servicio nosotros lo hemos
dividido entre lo que es la interfaz que es el admin category service, donde nosotros vamos a detallar cuáles serán los métodos que se implementarán en cada una de las clases del servicio. En este caso, nosotros vamos a tener los siguientes métodos. Obtener toda la información de las categorías como un listado. Esto puntualmente en Java es una colección, es una estructura de datos. Y en este caso le voy a indicar que el listado va a ser netamente de categorías. Luego voy a tener un método que me va a permitir, por ejemplo, esto lo puedo personalizar. Un método que me va a permitir obtener la información también como listado, pero como paginado. Como si fuera una paginación, una página. Paginata. Pagable. El Pagable normalmente va a tener pues la información de cuántas páginas, la página inicial y el tamaño de las páginas. Luego vamos a tener un método que va a representar la creación de un objeto de tipo category. En este caso, a ese método le vamos a llamar create y acá en lugar de entity le vamos a poner category. Luego vamos a tener una función que va a representar la actualización de la información de la categoría y para eso le pasaremos el ID que es de tipo integer y también le pasaremos pues el objeto con toda la información que necesitamos actualizar y el ID también se pasa porque para actualizar lo primero que tenemos que hacer es buscar si es que existe en este caso la categoría, buscar la categoría por ID para ver si se encuentra, recuperar esos datos y reemplazarlo por los datos actuales que serán pasados por este objeto o representados por este objeto. Entonces, por ese motivo, acá le voy a poner update category. Luego de eso, vamos a tener un método que va a representar la eliminación del objeto categoría y esa eliminación se hará a través de su identificador. Una vez que tenemos eso, vamos a dirigirnos ahora a la parte de la implementación, que puntualmente ya sería la clase. Entonces, esto lo voy a cerrar. Esto también. Vamos acá. Recuerda que hasta acá simplemente tenemos la interfaz, como lo puedes observar ahí. Y ahora me voy a dirigir a la clase. En este caso, estas clases que van a contener la implementación, es muy importante que lleven una anotación que es propio de Spring Framework. Recuerda que Spring Framework, como marco de desarrollo, tiene una característica que es implementar el patrón de inyección de dependencias. Por ese motivo, la implementación de este patrón, Spring lo hace a través de un contexto que se encarga de gestionar todos los objetos que tú vas a utilizar durante el desarrollo de un proyecto. Gestionar los objetos significa encargarse de crear el objeto e inyectarlo en las clases que uno le indica. Y posteriormente también eliminar esas instancias en el caso ya no se necesiten o no estén siendo utilizadas. Como ese proceso se llama reserva de memoria y liberación de espacio de memoria que se reserva por los objetos, es un proceso que nosotros durante este tipo de desarrollo no nos encargamos y eso puntualmente ya es labor del framework. La mayoría de frameworks lo tiene y eso básicamente es porque vienen ya con ese patrón llamado inyección de dependencias. Pero para que Spring detecte en todo caso cuáles son esas clases sobre el cual su contexto va a tomar el control para poder inyectarlas, recibirán estas anotaciones clásicas que se le conoce como, por ejemplo, en el caso de los service, el @service. El @service es una anotación, no es la única. Existe el @service, el @controller, el @rescontroller y también el @repository, pero en las últimas versiones ya no se suele colocar, pero si gustas también en tus repositorios podrías colocarle @repository. Y hay una notación que es la notación padre, que es @component. Eso quiere decir
que si alguna clase no cumple ninguna responsabilidad de ser un servicio o repository o controller o res controller, entonces podrías colocarle como anotación @component, siempre y cuando necesites que de esa clase Spring tome el control. Eso se hace porque Spring como framework también piensa y aplica lo que es el principio de única responsabilidad, donde cada clase forma parte de un componente y como componente pequeño que pertenece a un componente más grande, cada uno cumple una única responsabilidad. Y eso es un principio que siempre se define en todo desarrollo de software. Dicho eso, vamos a continuar. Era muy importante darte este contexto de por qué se colocan estas anotaciones. Además de eso, una vez que ya hemos colocado esto acá, vamos a colocar admin, category, service y MPL. Y ahora le vamos a decir que implemente de la interfaz admin, category, service, control I. Y vamos a comenzar a implementar todos estos métodos que se habían definido en la interfaz. ¿Cómo se aplica acá la inyección de dependencias? Es que las categorías, service, o los servicios, mejor dicho, para ser general, los servicios dependerán de uno o más repositorios. ¿Por qué? Porque los repositorios serán los encargados de ejecutar las queries contra la base de datos. En este caso puntual, esta categoría tendrá que trabajar con su respectivo repositorio. Observa que ahí tengo un error, pero una vez que yo hago la referencia continúa saliendo el error y es porque me dice que category repository no ha sido inicializado. Y eso es porque una forma de cómo aplicas la inyección de dependencias es por intermedio del constructor. Entonces, utilizando el @requireArgConstructor, constructor, que es una anotación del Loombox, le estoy diciendo de manera declarativa que se genere un constructor y sea por ese constructor que se inyecte esta dependencia. Lo podemos hacer de esta manera, o la otra forma es que tú generes un constructor de esta manera y eso también servirá para representar la inyección de dependencias, donde tomas mediante el constructor la inyección de dependencias y esto se asigna a la dependencia que acabas de indicar. Esa es otra forma más explícita. Si quieres una otra forma, otra manera, hay casos en que se utiliza el auto-widget. Y acá, porque esto ya no es necesario, y se utiliza este auto-widget. Entonces ahí te dejo las tres maneras de cómo tú puedes conocer de cómo se aplica la inyección de dependencias en Spring. ¿Cuál de estas suelo utilizar? Yo suelo utilizar mucho, no por mí, sino porque revisando algunos ejemplos, un poco la tendencia es utilizar estas anotaciones y simplemente dejar ahí el atributo de tipo final y con eso ya se aplica la inyección de dependencias. ¿Ok? Luego de eso, ya viene la parte de implementar los métodos. Por ejemplo, en este caso, puedo decir category repository find all. Y esos métodos de obtener todos son métodos ya propios, en este caso del repositorio. Asimismo, otro dato importantísimo. Como los servicios van a ejecutar instrucciones, queries que son representadas por los repository, acá hay un concepto que se llama transaccionalidad. Eso quiere decir que un servicio puede estar enviando n queries o n instrucciones SQL por intermedio de los repositorios y lo que se pretende es asegurar que esas transacciones sean atómicas y se ejecuten pues de manera única, o sea, como una unidad. Y si alguna de ellas falla, automáticamente el framework se encarga de hacer un proceso de rollback para asegurar justamente la consistencia de datos en tu base de datos.
Normalmente esto se hace en operaciones como create, update o delete que modifican un poco la estructura mientras la transacción se está realizando. Eso, cómo se maneja a nivel de Spring, tienes una notación que es el arroba transactional y hay dos. En mi caso, yo voy a utilizar la de Spring Framework. Y en este caso, como es una operación de obtener el listado de las categorías, simplemente le voy a indicar que esta es una transacción en modo lectura. Luego tengo ya la paginación. Acá también indicaré esto, modo lectura. Vamos por acá. Y voy a poner return category. Y le mando el pageable, que es este de acá. Y que va a contener toda la información de la página. Para decirle, hey, obténme ese listado de categorías, pero únicamente obténme determinados registros por página. Luego tengo el método crear y en este caso voy a utilizar el arroba transactional, pero sin el modo lectura. Y acá esto se resume simplemente a decir category repository.save. Pero antes de hacer el guardado, recuerda que siempre es importante setear la fecha en la cual se va a crear este registro. Y para eso tenemos el local datetime now, que lo que hace es tomar la fecha y la hora actual, asignarlo al atributo creación o fecha de creación, y ya con eso tendría el dato completo para registrarlo directamente a la base de datos por intermedio de su repositorio. Por otro lado, vamos a tener, nos falta acá un método. Vamos acá nuevamente a la parte de la interfaz, porque se nos ha ido un método que es, a ver por acá, interfaz. Tengo el listado, paginado, crear y nos está faltando el método que es el buscar o el clásico obtener por ID. Dado un ID, quiero recuperar la información de la categoría. Entonces regreso nuevamente a la clase. Control I para insertar ese nuevo dato. Y ese dato lo voy a implementar acá. En esta parte de acá vamos a tener lo siguiente. Este también va a ser un método arroba transactional. Solo lectura. Y acá vamos a tener lo siguiente. Category repository. Voy a buscar por ID si existe alguna coincidencia de algún objeto categoría con ese valor. Caso contrario, or else, le voy a indicar que me lance una excepción. Como todavía no he generado excepciones personalizadas, utilizaré la que ya viene por defecto, que es la clase padre, que representa excepciones en tiempo de ejecución y que es el runtime exception. Entonces, esto lo que hace es, en caso esto de acá sea exitoso, retornará la información del objeto categoría. Caso contrario, se ejecuta una lambda donde se instancia, o sea, se crea un objeto del tipo runtime exception con esta información. Una vez que ya tenemos eso, ya podemos continuar con el create y ahora podemos continuar con el update. Vamos a colocar acá. Esto va a ser transactional, nada más. ¿Sí? Acá no es necesario los paréntesis. Y en el caso del actualizar, recuerda que es importante primero asegurar que la categoría que quieres actualizar exista. ¿Cómo lo aseguramos? Buscándolo. Entonces voy a poner un category. Vamos a poner una categoría from DB. Y esto lo vamos a obtener gracias al método findById. Ya con esa información voy a setear el nombre de la categoría, la descripción de la categoría y también acá setearé pues la fecha de actualización. Y ya con esos datos llamaré a mi category repository y al método set le enviaré el dato del category from DB. Y hasta ahí ya tenemos la actualización. Finalmente, tenemos acá
el eliminar. Y en este caso el eliminar va a ser algo muy parecido a esto de acá, que tengo que asegurar la búsqueda, o sea que el dato que quiero eliminar exista. Y si ese existe, simplemente le paso al delete, que es parte del category repository, y él ya se encargará de eliminar. Importante, los métodos delete, el save, el guardar, el buscar por ID, el buscar todos o listar todos, recuerda que son métodos propios del JPA repository. Y estamos teniendo acceso a estos métodos gracias a que en el repository nosotros hemos hecho esta herencia. Ese dato no te lo olvides porque vayas a pensar de que dónde salieron esos métodos, de dónde lo puso Henry. No, eso es por la herencia. Entonces, hasta ahí ya tenemos la parte de la implementación de lo que viene siendo el repositorio y el servicio. En el siguiente video te voy a mostrar la implementación de los controladores, donde ya tendremos que colocar los verbos HTTP y el tipo de respuesta, y posteriormente también te mostraré cómo, utilizando Postman, se prueba todo este flujo. Así que te espero en ese video. Gracias.